y del derecho de la salud, como un paso más de los temas biológicos, meramente biológicos, o el problema que nos trae un virus, o de un proceso vinculado a la salud de enfermedad, porque él nos enseña que se trata de realidades, de valores, de normas, que se resignifican todo el tiempo, como resultado de una construcción que vamos haciendo día a día, y que incorpora en su complejidad componentes históricos, sociales, culturales. Y es en este sentido, para nosotros, trascendente en este significado que tiene la salud, amplio, complejo, dinámico, casi inabarcable, ¿no? Tan propio y tan cercano a nuestra humanidad como pocos, que recibió con sorpresa aquella alerta de Wuhan hace unos meses, que para nosotros ya parece demasiado tiempo, ¿verdad? Pero traspasó fronteras, aisló países, y se transformó en esto de lo que hablamos a diario, ¿no? En esta pandemia mundial sin precedentes, donde debemos destacar, como se hará en el transcurso de este evento que hemos programado, el rol del derecho de la salud, que suelo decir penetró con sus principios sin que casi nos diéramos cuenta, sin que lo advirtiéramos. Impregnó decisiones de gobierno, decisiones legislativas, decisiones judiciales, que hoy vamos a repasar. Y sin lugar a dudas, muchas de ellas fueron más justas y más legítimas porque los principios del derecho de la salud estuvieron presentes. Se ha globalizado un lenguaje que nos era ajeno, ¿no? Caracterizado de formas diferentes, pero con un virus desconocido y con estrategias disociadas entre países, médicos, formas de comunicación, que faltan en ocasiones a las más elementales reglas éticas. La pandemia nos empujó a reinterpretar estos escenarios y a establecer relaciones que antes no se presentaban obvias. Se ha puesto en evidencia estos dilemas, que si bien eran conocidos, no los percibíamos en esta magnitud, y quedó expuesta la situación de precariedad de nuestros sistemas de salud, que no responden a las necesidades de la gente. La pandemia estaba llamada, nos obligaba a construir otras respuestas de un mundo global. Nos obligaba a definir estrategias comunes entre países para enfrentar un problema que llama a la puerta de la humanidad toda. Pero en el campo de la salud, en lugar de acciones coordinadas, en lugar de acciones solidarias, apareció esta inaudita competencia en la puerta de aviones por insumos, por vacunas. Esta pandemia, que necesitaba una respuesta ordenada, obtuvo a cambio una globalización caótica, que se reveló también en términos de judicialización, y esto vamos a analizar en este ciclo, y agradezco profundamente, por un lado, la masiva respuesta de ustedes. La verdad que sorprendió la cantidad de gente interesada en este tema, y a cada uno de los disertantes que compartirán con nosotros en análisis de temas de absoluta trascendencia y actualidad para el derecho de la salud. Antes de darles la palabra a mi admirado maestro, quiero comentarles otro tema que tiene también importancia, y es: mañana se hará la charla informativa del primer posgrado que en América se realiza sobre salud digital, y por supuesto también continuaremos este año con la 20ª corte del posgrado de Derecho de la Salud, que el querido Miguel Ángel imaginó y se hizo realidad. Sin más, damos comienzo a este ciclo, que contará con la apertura, ahora sí oficialmente, del doctor Miguel Ángel Shuro Caldani, a quien todos estamos esperando, y continuará con las presentaciones de Fernández Fernández por el
Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y de la doctora Ana Díaz, quien se encuentra a cargo del área de Derecho de la Salud del recientemente creado Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Miguel Ángel, gracias infinitas y te escuchamos. ¿Lo hago yo? Allí me parece que ahora está sí, registrado. ahora sí, estaba bloqueado. Antes de comenzar, Miguel, una sola acotación, y es que las preguntas, por favor, las formulen a través del chat, porque están silenciados los micrófonos. Cualquier pregunta que quieran formular a través del chat. Ahora sí, Miguel, muchísimas gracias. Perdón la interrupción. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores, muy en especial a la doctora Marisa Eisenberg. La vida tiene partes oscuras y otras luminosas, y a veces la oscuridad es camino hacia la luz. Evidentemente, la pandemia ha sido un episodio de una oscuridad, de una tristeza muy grande, pero como muy bien señalaba recién la doctora Eisenberg, es camino hacia la luz, es camino hacia que veamos la importancia del problema de la salud también desde el punto de vista jurídico, y que hoy sea una realidad quizá indiscutible la existencia de una rama jurídica que se denomina derecho de la salud. A veces de mucho dolor surgen aprendizajes importantes. Me han pedido que hable del funcionamiento normativo en la pandemia. Yo creo que todo lo que digamos debe ir más o menos encabezado por las reglas de interpretación que tienen los primeros artículos del Código Civil y Comercial. En realidad, sobre todo el artículo 2, que como ustedes saben, dice, artículo 2, interpretación: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Específicamente, creo que conviene hacer referencia ya al comienzo a que el derecho de la salud tiene notoriamente principios propios, principios que hoy asumen una realidad desafiante. Uno de ellos, siempre me parece el principal, es la protección de la persona de cuya salud se trata. Pero a la par casi está el principio de protección de los servidores de salud. Estos dos principios están en gran tensión, y a ellos se agrega la idea tradicional del principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía del paciente, y el principio de justicia, y otros que forman la trama del funcionamiento de la normatividad en materia de salud. Pero el funcionamiento es muy complejo, porque las normas parecen sencillas y a veces en cierto modo lo son, pero la vida de la realidad social es muy compleja, sobre todo en circunstancias críticas como las que nos tocan vivir por la pandemia. De modo que
si las normas son complejas, y no lo dudo, más compleja es la vida, la realidad social, donde las personas cotidianamente juegan intereses de enorme importancia, en los que le va, por supuesto, su propia existencia. Y además, por supuesto, hay que tener en cuenta que esas normatividades y esos valores, esa realidad, deben funcionar de manera valiosa, de acuerdo a valores, nos lo dice el propio código. El valor de la salud, entendida en sentido actual, en un sentido que tal vez podríamos manifestar de manera simple como el más perfecto bienestar físico, mental y social que sea posible según las circunstancias, según las características de cada ser humano. A la idea de salud, en nuestro caso, la orientamos desde el punto de vista del valor justicia. Ambos son partes de un complejo de valores en el que también es importante la utilidad. En este momento notamos, advertimos la gran tensión que existe entre la preservación de la salud, que me parece el valor más importante, y la preservación de la economía, que también es importante. Ambas forman parte del complejo vital. De modo que me parece que esta presentación general nos permite hablar entonces del funcionamiento desde un paraguas complejo que termino de bosquejar. Esta problemática del funcionamiento abarca tareas de reconocimiento de normas, de interpretación de normas, de determinación, o sea, de completar normatividades, de elaboración de normas, de aplicación de normas, de síntesis de normas, de argumentación. Es un complejo de tareas muy importante que desde ya les anticipo requiere una sensibilidad muy especial. Por eso hay que formar juristas especializados en derecho de la salud y formar magistrados especializados en ello en especial, porque en realidad la tarea es sumamente compleja, dado que hablamos de una trama muy difícil en la que está nada más ni nada menos que la vida de cada ser humano. Entonces, este funcionamiento complejo nos lleva a tratar de algunos aspectos que son especialmente importantes. Uno de ellos es que con frecuencia la pandemia provoca una carencia de normatividad. O sea, si comparamos lo que teníamos en el mes de febrero de 2020 y lo que tenemos hoy, advertimos cuánta normatividad fue necesaria y seguramente más normatividad será necesaria, adecuada siempre a las necesidades de la realidad social. O sea, se necesita elaborar normatividades. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que hay una carencia, una laguna de normatividad que se resuelve en términos de realidad social, de normatividades y de valores. Tres dimensiones: sociológica, normológica y axiológica. En primer lugar, la dimensión sociológica. ¿Qué encontramos cuando tenemos que elaborar una normatividad en materia de pandemia? Encontramos que hay una amenaza de la naturaleza. Una amenaza de la naturaleza que ha mutado. De pronto nos hemos dado cuenta que la naturaleza no era la esclava en la que pensábamos hace unos años. La naturaleza nos desafía
lo ha hecho y ahora tenemos casi la certeza de que por cierto tiempo al menos continuará haciéndolo. Tenemos el desafío del virus y tenemos influencias humanas difusas, y una de ellas muy importante es la economía. La pandemia es una combinación de naturaleza y de cultura, de economía. En realidad se desarrolla tan súbitamente y puede repetirse en innovaciones tan súbitas porque la economía es dinámica. La economía genera globalización al propio tiempo que marginación, y esto incrementa los riesgos de la pandemia. Tenemos que tener conciencia de que nuestra sociedad es una sociedad del riesgo, pero en este caso el riesgo es muy grande y específicamente vinculado a este desajuste de la naturaleza y a las condiciones de la economía. Si no tuviéramos la globalización y no tuviéramos la marginación de los pobres, de los débiles, de los ancianos, sobre todo en los geriátricos, seguramente la pandemia hubiese por lo menos demorado en llegar. Cuando comenzó en China, yo, viejo e ingenuo, pensé que iba a demorar bastante tiempo en llegar a la Argentina. Y ayer se cumplió. Esto era fines del 2020 y el 1 de marzo a fines de 2019 y el 1 de marzo de 2020 teníamos la pandemia en la Argentina. O sea, la aceleración de la convivencia es un dato que hay que tener en cuenta de manera muy significativa. Y también el hacinamiento y la pobreza y la vejez. Todo esto hace que las decisiones que se tomen para elaborar normatividades en el caso de la pandemia son muy difíciles porque no manejamos las relaciones causales. No sabemos bien cómo viene el virus mutando. Es imprevisible la situación. Y tampoco sabemos el sentido que irá adquiriendo la pandemia. O sea, son decisiones, las decisiones jurídicas y en general se toman en condiciones de mayor o menor certidumbre. Y las decisiones por la pandemia se toman en condiciones de gran incertidumbre. No es solo la ineptitud de algunos gobiernos. Los mejores gobiernos del mundo no han sabido reaccionar adecuadamente ante la pandemia porque las condiciones de imprevisibilidad, de incertidumbre son grandes. Hay que estar muy atentos a lo que se puede hacer. Hay que tener en cuenta que podemos conducir la pandemia y lo estamos haciendo, con riesgo, pero lo hacemos. ¿Quiénes conducen las decisiones para responder con normatividades a la pandemia? Bueno, gobiernos, empresas, profesionales de la salud, interesados directos. ¿Quiénes manejan? Y aquí me parece que hay algo que señalar. ¿Quiénes manejan y contra nuestro deseo las decisiones últimas que hacen a la vida de las personas han sido tomadas por poderes económicos? O sea que los poderes sanitarios actúan a la sombra o en los espacios que les dejan los poderes económicos. Esta idea, ¿quién conduce?, debe acompañarse de quiénes son recipiendarios. La pandemia afecta a todos los habitantes del planeta de manera diferenciada, con vulnerabilidades diferentes.
Pero si afecta a todos, no todos reciben el mismo tratamiento. O sea, quiero decir, no el tratamiento médico, el tratamiento jurídico. No todos reciben las mismas ventajas o desventajas que se adoptan con las decisiones de la pandemia. O sea, toda la humanidad es afectada de manera diversa y recibe de manera diversa. ¿Qué recibe? El riesgo de muerte, el riesgo de enfermedad, pero también recibe la vacuna, la curación, y mucha gente recibe dinero. Mucha gente recibe lucro. Entonces, acá tenemos un problema de objetos a adjudicar de valores diferentes, como vamos a ver. Luego tenemos cómo se llega a las decisiones. Y aquí hay un gran problema, porque la ignorancia ha llevado a concentrar las decisiones en materia de pandemia. Y probablemente haya que continuar así. ¿A quiénes se ha escuchado? Evidentemente se ha escuchado a una parte de los eruditos, a los virólogos. Pero, dada la urgencia, no se ha invocado, por ejemplo, a psicólogos, a economistas, a otros tipos de asesores, y mucho menos ha intervenido las personas comunes. Fíjense que en muchos países el Poder Ejecutivo ha concentrado la decisión en la audiencia. O sea que el Poder Legislativo está un poco en la penumbra. ¿Cuáles son los móviles por los que se adoptan estas decisiones? Claro, para muchos son la preservación de la salud. Para otros, como termino de señalar, el dinero, el lucro. Salud y lucro. Lo que pasa es que sin lucro no podría haber medios para la salud. De modo que son decisiones complejas. Faltaba planificación. Intentamos planificar. ¿Les llama la atención? A mí ya no, porque me parece acertado. Se planifica por 15 días. ¿Se dan cuenta cómo planificamos? ¿Cómo estamos en gran medida en la necesidad de ser atentos a circunstancias cambiantes que hacen que planifiquemos por 15 días? No nos animamos a hacerlo a veces por un mes. Y no es solo en la Argentina. Falta planificación, porque no podemos planificar y a veces porque no quieren tomarse el trabajo de planificar. Y ha faltado ejemplaridad. La pandemia provocó un fenómeno de seguimiento, de razonabilidad inicial, y luego ha provocado un fenómeno de rechazo de las poblaciones en gran parte del mundo. Entonces, esto hace muy difícil producir un orden. Lo que hagamos, tenemos que hacerlo sabiendo que hay gente que no cree razonable lo que estamos haciendo. No es nuestra razón soberana y omnipotente. Tenemos que contar con la razonabilidad de gente que a veces sale porque está acosada por el hambre, o por la necesidad económica, o por la necesidad psíquica, y otras sale simplemente por egoísmo. ¿A mí qué me importa? Entonces, las medidas que se tomen tienen que contar con una razonabilidad difícil de lograr. Esto hay que explicárselo a los gobernantes. Yo creo que lo saben ahora, lo han aprendido con tropiezos, lo saben todos los gobernantes del mundo. Para más, hay concepciones del mundo diferentes enfrentadas. ¿Por qué? Hay concepciones organicistas
en que la gente se considera parte de un organismo solidario. Y hay concepciones pactistas en que la gente considera que su libertad está antes que la solidaridad. Y yo los desafío a que ustedes tomen conciencia del problema desde ustedes mismos. Imagino que la mayoría de ustedes que son interesados en el derecho de la salud, es muy posible que tengan conciencia del organismo social, conciencia de que deben solidaridad como el pulmón le debe solidaridad al corazón. No porque quiere, sino porque debe. Pero hay otras personas que creen que es una decisión libre y son también muy respetables. Las concepciones del mundo, organicistas o pactistas, tienen mucho que ver en la viabilidad de lo que se haga. En definitiva, en este aspecto sociológico, para ir cerrando el aspecto sociológico, falta gobernanza. Gobernanza nacional y gobernanza mundial. Gobernanza internacional. Gobernanza incluso en la integración. Falta gobierno, pero gobernar esta pandemia es muy difícil. Falta gobernanza, pero gobernar es muy difícil. La pandemia misma es un límite físico, porque nos morimos por la naturaleza, por el virus, pero hay límites psíquicos, hay egoísmos, hay límites sociopolíticos, el empleo vergonzante de la pandemia por partidos políticos de uno u otro sector. Lo que usted haga quedará atrapado en la grieta que no es exclusiva de la Argentina. El mundo tiene grietas y la pandemia se ha entrometido en las grietas del mundo. Y si no, vean lo que ocurrió en los Estados Unidos. O sea, hay un gran problema sociopolítico y hay un problema sociopolítico de diversidad de estados que en un primer momento puso en crisis a la propia Unión Europea. Y hay problemas socioeconómicos porque hay distintas posibilidades económicas. Hoy leía, no lo podía creer, que un país sudamericano grande, de los grandes, depende de la ayuda de la OMS para tener la vacuna. Llegaron las primeras vacunas por el plan de la OMS, que obviamente es una organización desbordada. Esto quiere decir que hay límites sociopolíticos y límites socioeconómicos. Y me parece que esto hay que tener en cuenta, porque si no se tienen en cuenta los límites, los factores de poder, los factores económicos, no se puede legislar con éxito, no se puede normativizar con éxito. Dicho todo esto de la realidad social a la que hay que tener muy, muy en consideración y sin descartar, fíjense, no lo iba a decir, lo descarté y ahora lo digo, sin descartar el límite de la corrupción que se cuela no solo en la Argentina, se cuela en muchos países del mundo y se comprende. Yo lo comprendo, aunque me parece absolutamente indecente, pero lo comprendo porque cuando una cuestión es vital, cuando a la gente le da la vida, replantea sus pautas jurídicas y morales y a veces no resuelve de la manera que uno podría esperar. Dicho esto, entramos a la dimensión normológica y decimos, no hay fuentes formales suficientes. Hay que ver qué fuentes usamos. Tienen que ser fuentes dinámicas. No podemos pretender que el legislador esté resolviendo con largos debates cosas que tienen que resolverse en
horas o al más en días, en pocos días. Se necesitan fuentes dinámicas, flexibles, que se puedan hacer rápidamente, como los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo. Y se necesitan protocolos para implementar la puesta en marcha concreta de las decisiones. Leyes, decretos, protocolos y algún día tratados internacionales que acentúen la gobernanza internacional. Y también sentencias, aunque creo que la participación de los jueces debe ser sumamente cuidadosa. Hay que pensar entonces en la conjunción de poderes para enfrentar la pandemia, pero teniendo en cuenta la necesidad del tipo de normas que se deben emplear. Y también hay que tener en cuenta la participación de los propios interesados que podrían tomar decisiones. Pero, por ejemplo, no creo que se debiera admitir un contrato de compraventa de vacunas. O sea, creo que es notoriamente un límite a la aptitud de contratación, porque hay un interés social que impide que los particulares se hagan digamos, dueños de algo que, según nos parece, y adelanto, debería ser patrimonio de la humanidad. Luego, necesitamos que haya un funcionamiento calificado. Hay que calificar a los poderes del Estado y a los particulares en el derecho de la salud. Yo comprendo que tenemos un presidente que es abogado, pero un abogado que nunca dio derecho de la salud. Tengo la esperanza que alguna vez todos los abogados hayan cursado derecho de la salud y cuando tengan que dictar decretos de necesidad de urgencia o no, y todos los legisladores tengan asesores que hayan cursado derecho de la salud y todos los jueces hayan cursado derecho de la salud, las decisiones que se adopten sean más conscientes de la enorme problemática que significa esta disciplina y concretamente hoy la pandemia. Luego tenemos los valores, y ya voy terminando. Valores, les dije, salud, justicia, utilidad, amor. A ver si comprendemos. No el amor erótico, el amor al prójimo. No se puede entender la grandeza de los profesionales de salud sin entender el amor, sin entender el eros sanitario, sin entender la asunción del juramento hipocrático que ha prevalecido sobre la burocratización de los profesionales de la salud. Contamos con eso. La normatividad que hagamos puede contar con eso, aunque no debamos abusar de este amor, de este eros sanitario, de este eros salutis. Y al final el valor humanidad. Todo ser humano vale y merece la protección contra la pandemia. Aquí aparece una conjunción, una necesidad de legitimaciones de los conductores. Legitima el saber, pero hay que tener mucho cuidado de lograr que ese saber tenga consenso democrático. En Argentina se ha quebrado el consenso democrático en gran medida. Es lamentable, pero la gente parece pensar que quienes saben de algo ahora ya no tienen autoridad, porque claro, saben poco, pero saben más que nosotros. Ahora, no solo saben los virólogos, saben los economistas, saben los psicólogos. Tiene que haber una conjunción
de aristocracia, de calificación por el saber científico y técnico, esto quiere decir aristocracia, y de democracia, de voluntad popular. Y tiene que haber una conjunción con la autonomía de la gente que reconozca la importancia de las decisiones democráticas y de aristocracia. Y es necesario combinar el mérito y el merecimiento. Todos merecemos de maneras diferentes, pero todos merecemos de manera diferente, pero hay gente que tiene un merecimiento especialmente calificado, que son los servidores de salud. Creo que hay que reconocer lo complejo permanentemente. Hay que reconocer que está en juego la vida, pero también la creatividad y también la propiedad. Hemos podido salvar en parte la creatividad. Estoy orgulloso de lo que los profesores hemos hecho, de lo que los investigadores hemos hecho. Y hay que abrir cauces para que eso ocurra más. Pero, claro, hay que reconocer que se nos han quedado en el camino cantidades de personas con mala conectividad. Ustedes tal vez no alcancen a sentir el dolor enorme de un profesor de 60 años de docente que sabe que se le quedaron alumnos en el camino porque no tenían conectividad. Esto me parece de una importancia muy grande. Hay que tomar decisiones no solo para los que tienen, sino para los que no tienen, pero también no solo para los que no tienen, sino para los que tienen. Hay que reconocer la complejidad de los recipiendarios y de lo que pueden recibir. Hemos hecho mucho, pero sabemos que se nos quedó gente en el camino. Hay que saber fundamentar. Me parece que hay una crisis de fundamentación de las decisiones que se toman en materia de pandemia. No hemos podido llegar a mucha gente en la manera permanente que teníamos que llegar. Y los eslogans televisivos no son suficientes. Algo ha pasado que no está del todo bien. No hemos logrado convencer a mucha gente. Tal vez eran muy difíciles de convencer, pero ha ocurrido así. Tenemos que proteger contra la pandemia, pero la pandemia no es solo el virus. La pandemia es el complejo vital que el virus ataca. O sea, la salud en la plenitud de las condiciones que he mencionado. Por si esto fuera poco, tenemos que saber que hechas las normas, tenemos que lograr aplicarlas. Y la aplicación es sumamente difícil. Requiere, por ejemplo, una gran logística. La vacunación requiere condiciones que algunos países no pueden lograr. Hay vacunas que no son accesibles porque aunque los todopoderosos se conmovieran y nos la hicieran accesibles, no las podríamos implementar porque no existen los recursos sanitarios para su conservación y aplicación. La logística en materia sanitaria, sobre todo en condiciones de la vacunación y la pandemia, es de enorme importancia. Y además, por último, necesitamos que todas las personas que acuden a la vacunación sean atendidas sintetizando debidamente sus intereses. Hay que tener en cuenta el título de cada persona. ¿Qué le va en la pandemia y en la vacuna? ¿Qué le va en el remedio? A los médicos
y el personal sanitario en general le va inmediatamente la vida. A los ancianos nos va inmediatamente la vida. A otras personas le va menos. Hay que tener la sensibilidad para poder sintetizar los intereses, implementar de manera clara, consciente, sabiendo que tenemos un desafío inédito. Pero para eso existe la humanidad. Es inédito, pero los desafíos inéditos son parte de nuestra trayectoria milenaria habitual. Fe, esperanza, y sin ningún sentido religioso, caridad, virtud. En el corazón de cada uno de nosotros, en la eticidad de cada uno de nosotros, está la mejor manera de resolver la elaboración de normas, la aplicación de normas, el funcionamiento de la norma en materia de pandemia. Les agradezco muchísimo y espero que tengan un curso muy exitoso. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani. Como siempre, brillante y tan esclarecedor para todos nosotros. Muchas gracias. Damos paso ahora entonces a la representante del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud de la Universidad de Rosario, la doctora Fernanda Fernández. Bueno, buenas tardes. Voy a comentar un fallo, una tutela colectiva autosatisfactiva correspondiente al derecho de la salud, que tuvo lugar ante ante el Juzgado Federal de Formosa en marzo del año pasado. Los hechos del caso refieren a la situación en la cual es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que interpone una medida autosatisfactiva contra Pharmacity. Pharmacity está encargada, digamos, o tiene como actividad el expendio de medicamentos, es una farmacia, y había reducido tanto los horarios de atención como la cantidad de medicamentos que entregaba a los afiliados del instituto. Es por este motivo que se interpone justamente esta medida autosatisfactiva. Para resolver, en realidad vale tener en cuenta lo que dijo el juzgado de Formosa, que servirá un poco para las reflexiones que pretendemos efectuar sobre este particular. Entiendo entonces que el reclamo efectuado por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados amerita el tratamiento como medida autosatisfactiva, dado la urgencia de la misma y a la naturaleza misma de la cuestión planteada. De este modo hemos sacado tres particularidades que tiene el fallo. Una, que es el hecho que estamos ante una tutela colectiva solicitada en una cautelar autosatisfactiva, su gran mayoría, y en tercer lugar, aquel contra el cual se dirige la medida autosatisfactiva es un ente de carácter comercial, empresarial, que expende medicamentos. En reflexión sobre estas cuestiones, vale considerar en primer lugar la medida autosatisfactiva. Una de las razones por las cuales se solicitan este tipo de medidas es la urgencia. Y estamos además ante una medida donde la contraparte no interviene. Por lo tanto, podemos decir que cuando se solicitan este tipo de medidas, prácticamente resultan ser autoexplicativas. La urgencia en el caso se relaciona, como ya lo mencionamos un poco en los hechos, justamente con la restricción en la atención que está vinculada a la particular situación de COVID. Incluso se constató mediante actas
digamos, la no atención al grupo afiliado perteneciente al instituto y la restricción en los horarios de atención, a una población que justamente tiene como característica la de ser una población vulnerable, una población mayor a 60 años. No obstante, las probanzas que se acercan a la causa, no se logra demostrar que efectivamente la farmacia haya tenido una política empresarial restrictiva de la atención a este grupo de personas. La justicia federal concede justamente la medida y utiliza como argumentos la urgencia y la naturaleza de la cuestión planteada. Ante esta situación surgen en realidad varios dilemas que se han presentado durante la situación de pandemia y que tienen que ver con el derecho de la salud. Entre las preguntas o dilemas existentes, cabe preguntarse si existe urgencia cuando no pudo determinarse la existencia de un accionar de la empresa tendiente a atender a los afiliados. Es propio, digamos, era el único lugar a donde se podía proceder a la venta de medicamentos. ¿No debería tal vez el propio Estado, o a través de alguna manera la existencia de atención y de medicamentos asegurando el derecho a la salud que está consagrado supraconstitucionalmente? Además, cabe preguntarse si es la urgencia lo que habilita el trámite diferenciado, o si es la evidencia presentada lo que amerita ese tipo de trámite, porque distinguir entre ambas cuestiones en realidad nos lleva a reflexionar también respecto de cuáles son las medidas procesales adecuadas frente a situaciones de alguna manera que presentan dilemas muy grandes. Tal vez, digamos, habría que pensar en un arsenal más adecuado de medidas procesales para atender este tipo de cuestiones. El fallo vuelve a resaltar igualmente otra cuestión para fundamentar la concesión de la medida, y dice: igualmente he de hacer lugar a lo peticionado con carácter cautelar y prevencional en la convicción que en un tema tan sensible es preferible ser flexible en la concesión de la tutela requerida, más aún que la medida que se dispone, en la medida que se dispone no tiene entidad para causar perjuicio a la contraparte. Vale decir, el mismo fallo de algún modo siembra algún tipo de duda sobre la urgencia de la medida y complementa su fundamento en la necesidad de ser flexible para conceder la tutela requerida. Si hay una urgencia, entendemos que no se necesita flexibilidad estrictamente, sino que se necesita actuar para resolver. Y esto justifica que no hay perjuicio de alguna manera para la contraparte. El interrogante que surge frente a este planteo tiene que ver respecto a la sustanciación mínima que se puede llegar a requerir frente a este tipo de solicitud de medidas procesales. De algún modo requerirían, bajo ciertas circunstancias, algún tipo de sustanciación mínima. Al hacernos esta pregunta, en realidad hemos pensado en distinguir un poco entre emergencia y urgencia y crisis. Podríamos decir que cuando estamos frente a una emergencia deberíamos resolver con determinados tiempos y con determinados elementos, mientras que en la emergencia la decisión tiene que ser inmediata por la misma falta de existencia de opciones para su solución. Cuando estamos en cambio frente a una crisis, se presentan en forma conjunta tanto la urgencia como la emergencia, y no siempre tenemos una solución judicial que nos permita llegar a tiempo. Esto en cuanto, digamos, a la flexibilidad, a los argumentos utilizados para la concesión de la medida. Y finalmente, en cuanto a que, digamos, esta medida de alguna manera se dirige ante una población mayormente mayor a 60 años, como dijimos antes, una población vulnerable,
creo que todo lo concerniente al derecho de la salud debe estar muy pendiente siempre de los tipos de fraccionamientos de la justicia. Yo me anoté la frase que dijo el doctor Ciuro, que en realidad era un poco la idea, pero él la manifiesta brillantemente, ¿no? La protección de la persona de cuya salud se trata. Siempre tenemos que tener este principio como rector, ese fraccionamiento de la justicia nos debe llevar siempre a considerar esa situación. El caso, en realidad, no termina apreciando la consideración, no aprecia en realidad, o no dice mucho respecto de los recipiendarios del bien salud, a los que se debería ponderar en su vinculación con el principal repartidor, que es quien además es el que debe garantizar este derecho de la salud garantizado supraconstitucionalmente. Lo que no nos resulta del todo convincente es la emisión de una sentencia que soluciona un problema en realidad práctico eventual. A pesar de no haber evidencia concreta de una política empresarial vinculada a la no atención de ese grupo, el fallo dice que deberán garantizar la atención a los afiliados y arbitrarse los medios para cubrir las necesidades respetando las medidas de prevención que sean necesarias. Evidentemente, cuando estamos ante un grupo de adultos mayores a 60 años y ante circunstancias tan excepcionales de pandemia, es evidente que la vulnerabilidad los hace además acreedores, merecedores, diría el doctor Ciuro, de tratamientos diferenciales donde la tutela de los derechos debe realizarse efectivamente. Deberíamos, en todo caso, también plantearnos si deberían existir bienes que sean sociales en relación al derecho de la salud. Esto se presenta tal vez como una necesidad imperiosa, ya sea en el caso de las vacunas, donde se ve claramente, o de los medicamentos, allí donde el Estado no pudo asumir sus responsabilidades de garantía y donde tal vez los particulares, muchas veces influidos por intereses pecuniarios, no pueden cumplir con finalidades que hacen a la comunidad como un todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Excelente, muy clara y muy respetuosa de los tiempos que nos hemos propuesto, dado que hoy comenzamos, pero tenemos muchos colegas que van a estar contando diferentes fallos, diferentes situaciones que se han judicializado en las distintas provincias o jurisdicciones de nuestro país. Bueno, me toca a mí ahora el turno de representar al área de salud del Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en este caso me voy a referir a el caso Formosa y la restricción de derechos fundamentales en contexto de pandemia. El objeto aquí, dado el tiempo que recién mencionaba que tenemos para las exposiciones, es o pretendemos por lo menos analizar cómo las normas de emergencia vinculadas a esta pandemia que nos toca transitar interfieren en los derechos de los ciudadanos y provocan tensiones que luego se judicializan. Si bien hay varias resoluciones que tienen que ver con la provincia de Formosa, me voy a referir a dos, que seguidamente ahora las voy a señalar, donde la Corte se ha expresado, se ha manifestado con relación a los derechos humanos de los ciudadanos formoseños. El primero de los casos es Lee, Carlos Roberto y otro contra Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, de la provincia de Formosa, sobre amparo, y la fecha de la resolución es del 19 de noviembre del 2020. Aquí en esta situación de este caso se refiere a la gente que estaba varada en la ruta esperando retornar a sus domicilios. Y aquí interviene la Corte frente al pedido de los actores de una medida cautelar, justamente para requerir ese ingreso a la provincia. Lo primero que hace la Corte es pedirle un informe a la provincia donde acompañe los datos referidos a la cantidad de pedidos de ingreso que tenía, cuántos de ellos ya habían sido admitidos y cuántos habían sido rechazados, y cuántos se encontraban pendientes de autorización. Bueno, una vez que la provincia evacúa ese informe con toda la información pertinente, la Corte lo que resuelve, sin
definir acerca de su competencia originaria, sin, digamos, expedirse acerca de ese punto, resuelve ordenar a la provincia que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, y le pone un plazo máximo de 15 días hábiles. ¿Qué evalúa esta resolución? La Corte lo que dice es que, en virtud de la información esa que obtiene de los datos aportados por la provincia, que habían logrado ingresar menos de la mitad de las personas que lo habían solicitado, que además las esperas de las personas habían durado aproximadamente 4 meses en algunos casos, y muchos pedidos habían, una vez que eran autorizados, habían demorado varios meses más en ser satisfechos, porque una cosa es que se autorice el ingreso y otra es el momento en el cual efectivamente se produce. Con lo cual acá vemos como un primer punto a señalar y que podríamos analizar, que es el tiempo en los procesos de salud. Y me refiero a este como un proceso de salud, porque aquí están en juego los determinantes sociales de la salud: la vivienda, la alimentación, el medio ambiente, el empleo de todas estas personas está vinculado a la salud. Por lo tanto, también lo consideramos un proceso de salud. La norma a la cual, o las normatividades, porque son varias a las que refiere la Corte para apoyar su decisión, en principio, ustedes habrán visto el año pasado que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaron resoluciones vinculadas a pandemia y derechos humanos, a los derechos de las personas con COVID. Bueno, la Corte se refiere a ellas, y en especial la Corte Suprema nuestra se refiere a por ejemplo, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 9 de abril del 2020, por si la quieren buscar, y en ese caso lo que hace es, digamos, dice que está de acuerdo y coincide cuando la Corte Interamericana dice que, si bien se pueden adoptar medidas restrictivas o medidas que limiten los derechos humanos, estas medidas deben ser limitadas temporalmente, deben ser legales, deben ser razonables, necesarias y proporcionales en cuanto pudieran afectar el goce de los derechos humanos. Otra de las normas que señala es la Constitución Nacional, por supuesto, en los artículos que se refieren al transitar libremente en el territorio argentino. Refiere especialmente a los artículos 8 y 14 de nuestra Constitución. Y también dice que este derecho a circular libremente está reconocido en instrumentos internacionales que también la Corte señala, como la Convención Americana de Derechos Humanos y como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son los que la Corte expresamente hace referencia. Luego, para decirnos cómo hace el tribunal para evaluar cuando hay tensiones de derechos, que esto es justamente lo que va a atravesar todo este ciclo. Estamos analizando qué tensiones se producen cuando se quiere afectar un derecho. En este caso, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a transitar libremente, como venimos diciendo. Y lo que hace la Corte es decir que se trata de la valoración comparativa de dos intereses jurídicamente protegidos, con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida de protección que el legislador ha considerado digno de revestir a uno y a otro. Citando un fallo de los más antiguos de nuestra rama de Derecho de la Salud, el fallo Zawidi-Div, dice que la cuestión radica entonces en valorar ambos derechos, pero en las especiales circunstancias de la causa. Es decir, yo pienso ahí teniendo en cuenta a estas personas en este contexto, en este espacio, en este momento histórico. Eso es un agregado humildemente mío, pero en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico, esto citando a este fallo, digamos, leading case de nuestra rama. Y algo que la Corte resalta es que, digamos, dice, la provincia, por supuesto que tiene facultades en un contexto pandémico de dictar medidas para proteger la salud pública, medidas de prevención incluso, las que considera adecuadas en su territorio, de modo que sean siempre razonables y respetando los estándares constitucionales. Pero la Corte dice, sin embargo, la realidad, los hechos, las palabras que utiliza es los hechos, demostraban que las restricciones establecidas no superaban el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, y ahí tenemos otra norma. Al suprimir libertades individuales, más allá de lo tolerable,
por constituir limitaciones irrazonables a la autonomía personal, y ahí tenemos una categoría jurídica también de nuestra rama, frente a la demora que se producía para concretar el ingreso de quienes lo requerían. Entonces la Corte concluye que la restricción de derechos en el marco de la aplicación de las medidas que está tomando la provincia de Formosa no resultaba prima facie razonable en dos aspectos: el temporal, por las demoras que especialmente describe, por las excesivas esperas, y en el aspecto económico, que este aspecto, si bien no lo detalla demasiado, sí lo refiere en cuanto menciona y describe que supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica. ¿Esto por qué? Porque a algunos casos se les permitía ingresar no a los centros de aislamiento, sino si las personas podían costearse su hotel, el test, el hisopado, y a su vez también la consigna policial que la provincia solicita que haya en los lugares, ya sea domicilios o los centros especialmente destinados a eso, para, digamos, controlar a esas personas que están en aislamiento. Bien, este es el primer caso. El segundo, al cual me voy a referir hoy, es el denominado, caratulado Petkov-Naidenov, Luis, sobre incidente de inhibitoria, y la fecha de la sentencia es muy, muy reciente, es del 25 de febrero, o sea, el jueves pasado, así que estaba preparando esta presentación, y esto es un agregado porque, bueno, por supuesto es muy reciente y es que la Corte nos habla, ¿no? Entonces debemos prestarle atención. Aquí llega a la Corte por una cuestión de competencia, por un conflicto de competencia entre la justicia federal y la justicia provincial, en un habeas corpus colectivo que el actor presenta en representación de un grupo de personas que están en los centros de aislamiento. En el otro caso era por los varados, aquí es por los centros de aislamiento existentes en la provincia. Aquí lo que la Corte hace es, también sin perjuicio de lo que posteriormente decida con respecto a la competencia, es requerirle a la provincia nuevamente un informe, y ahora sí en un plazo más cortito de 3 días, para que se expida acerca del estado de esos centros de internación y los protocolos que tiene articulados para la protección de derechos humanos. Y a su vez también la Corte exhortó al gobierno provincial sobre la necesidad de llevar a cabo el control y la prevención de la pandemia del virus COVID-19, pero con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales referidos a derechos humanos. Y hace un agregado interesante con respecto al rol de los tribunales. También se refiere y dice que es deber de los tribunales de justicia de todo el país de brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido vulnerados. Esto es bien interesante porque también nos está hablando ni siquiera un párrafo, en una pequeña parte de la resolución, acerca del rol de los juzgados, de los tribunales, del Poder Judicial en definitiva. La Corte aquí nuevamente señala que los aspectos fácticos, nuevamente sería la dimensión sociológica que refiere el doctor Ciuro Caldani, se involucran con valores centrales de la Constitución, dice la Corte, y ahí nuevamente se refiere a la protección a la libertad y a los derechos humanos en general. Y también la Corte explica que la libertad física opera como un derecho basal. En este caso dice la Corte que está interrelacionado, podríamos decir, como característica también de todos los derechos humanos, con el ejercicio de los demás derechos constitucionales. Y nuevamente nos aclara que si bien las libertades pueden sufrir restricciones y regulaciones, mucho más en contexto de pandemia, esto está previsto, pero estas deben ser razonables en relación al objeto y al interés de la comunidad a la cual se refieran. Nuevamente cita la resolución de la Corte Interamericana que antes habíamos referido, con las características de estas limitaciones, de cómo deben ser. También habla de que la restricción a la libertad corporal debe satisfacer exigencias de razonabilidad, y en este caso cita otra resolución, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las directrices, ahora sí, sobre derechos humanos de las personas con COVID-19, y expresamente cita el apartado 14, que es el que se refiere a aislamiento físico y cuarentena. En ese punto, entonces también toma como fundamento la Corte. Cita
otro documento internacional emanado del Comité de Derechos del Niño, ahí del 8 de abril del 2020, estos los refiero, simplemente los nombro, pero cita el punto 8, esto después lo podemos ver en el fallo mismo, o ir a buscar esta resolución del comité. Remite a los informes que le había pedido a otras provincias, porque también esto no pasó solo, no se judicializó solo en Formosa, sino que también hubo casos de Salta, de Corrientes, de San Luis. Entonces refiere y cita esos informes en que la Corte también les pidió a las provincias involucradas, y resalta que se trata de sujetos de tutela constitucional específica, esta que conocemos todos a través del artículo 75, inciso 23, en especial a los niños y a las mujeres, es lo que señala la Corte. Y como les contaba antes, resuelve requerir información a la provincia y encomendarle a las autoridades públicas que llevan a cabo las gestiones necesarias que sean respetados y que sean protegidos los estándares constitucionales y convencionales concernientes a derechos humanos. En esto, en una parte de las resoluciones, lo que se preocupa a la Corte es porque los derechos sean efectivos, y qué es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que tenemos muchas normas, el doctor Ciuro nos enseña que algunas normas son espectáculo, normas propaganda le llama, y sin embargo después pasan cosas como esta, que tienen que llegar a los estrados judiciales, porque hay un montón de normas, incluso de organismos internacionales, y sin embargo tenemos que estar recordándolas permanentemente. Para ir cerrando, mis conclusiones me llevan a pensar que hace casi un año comenzaron las medidas restrictivas de derechos fundamentales, de hecho ya estamos en marzo, en virtud de esta pandemia. Sin embargo, nos encontramos con resoluciones recientes. Piensen que estamos hablando de una resolución del jueves pasado y nos preguntamos, ¿la justicia también deshumaniza? Hay un autor, un sociólogo al que seguimos los mediadores, que es John Lederach, que plantea que la vulnerabilidad humana toca y abre espacios. Y yo creo que acá esto tiene bastante que ver. Y este autor se pregunta, ¿cómo rehumanizar los contextos deshumanizantes? Insiste en rehumanizar la cara del conflicto, y yo creo que aquí estamos también frente a eso. Por supuesto que destacamos las resoluciones de la Corte que interpretan las normas para armonizarlas en el sentido de proteger los derechos vulnerados. Pero por otra parte, objetamos la insuficiencia del sistema para tratar cuestiones de esta índole. Porque me pregunto, ¿qué pasó con las personas que están en estos casos durante todo este tiempo? Porque el caso sigue transitando. Mientras se dirimen cuestiones de competencia, por ejemplo, se transita un andamiaje procesal que data de muchos años. De hecho, la ley de amparo es del año 66, la ley de amparo federal. Mientras todo eso sucede, la vida de las personas transcurre, pero a la vez, la vida de esas personas está allí, en esos expedientes. Y nuevamente citando a nuestro querido Miguel Ángel Ciuro Caldani, en uno de sus libros él dice que el despacho de un juez está en la vida de las personas, que a veces es ocultada, entre comillas, por los expedientes. Por eso, para el espacio judicial, desde el derecho de la salud, sostenemos la necesidad de operadores jurídicos calificados. Hoy mismo el doctor decía juristas y magistrados, no solo los jueces, no pretendemos que solo los jueces se especialicen. Todos los juristas que nos dedicamos a esto tenemos que capacitarnos y especializarnos, porque la tarea que tenemos es compleja. Reclamamos trámites procesales con caracteres y principios propios, equipos interdisciplinarios, procesos basados en el diálogo, con el poder humanizador del diálogo, la participación de todos los involucrados, la humanización, que ya lo dije y lo reitero muchas veces. Y no se trata de que no seamos humanos, porque a veces uno piensa que le pide a alguien, bueno, humanicemos tal o cual lugar, tal o cual proceso, tal o cual institución, sino que es ver en ese otro esa cuestión o cuota o ser de humanidad que hay. Eso significa humanizar. Trabajar con el otro y no contra el otro, todo lo cual se incluye en procesos más flexibles, más creativos para el derecho de la salud y por sobre todas las cosas más empáticos. Muchísimas gracias. Bueno, retomo ahora el rol un poco de coordinadora y voy a transmitir algunas de las preguntas
que tenemos aquí a través del chat. Bueno, a ver, tenemos... muchas gracias a todos la verdad, por los saludos que están enviando. Agradecerles muchísimo a todos ustedes que están aquí, que son, la verdad, una cantidad enorme. Estamos sorprendidos, como decía Marisa al principio. Pregunta para el doctor Ciuro Caldani. Uno de los puntos más críticos en su exposición, para nosotros, creo que es el objetivo de mejorar la gobernanza. ¿Cuáles cree que son los primeros pasos ineludibles para avanzar en ese objetivo, más allá de la formación de políticos y operadores del derecho en materia de derecho de la salud, como señaló el doctor? A ver. No sé si perdió la conexión o... no está. Bueno. Se le ha cortado la conexión porque yo recién lo veía conectado. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Disculpen, no había visto que no estaba conectado. A ver, hay muchísimos comentarios, la verdad, renuevo el agradecimiento. Preguntas, a ver aquí. Bueno, muy de acuerdo. Maravillosas exposiciones. Muchas felicitaciones que todos reiteran. ¿Cómo se llama el fallo que citó la doctora Ana Inés, que es famoso en el derecho a la salud? Bueno, es es un caso del año 1980, que es Sabir y Dib. Está en los boletines de jurisprudencia de la Corte y es uno de los que refiere la Corte en estas resoluciones que yo citaba. Principio de razonabilidad de las medidas, sí, justamente eso es lo que cita la Corte. En las dos resoluciones se refiere a eso y cita el artículo 28 de la Constitución Nacional. Bueno, no sé si tienen alguna... A ver, acá hay más mensajes. Bueno, excelentes aportes, excelente exposición. Bueno, la verdad, bueno, el doctor no se ha perdido la conexión, veo que no está. Una lástima porque estaba hasta recién, no sé, a ver si, no veo yo si se vuelve a conectar. Bueno, si no hay más preguntas, ahí está Marisa también conectada. Si no hay más preguntas, daríamos por cerrado. Hoy es la primera jornada. La semana que viene tenemos una nueva edición con otros colegas que ya ustedes están viendo a través del programa. Les pedimos que envíen sus mails para poder tener acceso debido, porque la verdad son mucha cantidad de personas y la verdad nos sorprendió sobremanera. Les agradecemos nuevamente. Y una cosa que preguntaban acerca de los fallos, vamos a reunirlos todos y los vamos a unificar en algún archivo que vamos a ver de subir a través del Observatorio de Salud de la UBA, que ya nos dirá Marisa cómo lo podemos hacer. Marisa, ¿vos querés dar un cierre? A ver. Ahí. Ahora. No tenía audio para entrar, sí. No, solamente agradecerles, sorprendidos por la convocatoria como siempre, por la participación, un placer verlos. Y les decía que están escribiendo al correo, me dicen las chicas, y tenemos alguna dificultad para dar acceso a aquellos que no están identificados o que no han hecho el registro pertinente. Con lo cual les agradecemos a todos identificarse, cuando dan ingreso, identificarse de acuerdo al registro que han tenido, porque cuando dice iPhone D, ya no, automáticamente se rechaza la indicación es de rechazarlo. Así que tenemos una nueva jornada, tenemos varias nuevas jornadas, el martes con temas muy interesantes y de actualidad, así que quedan todos invitados. Si alguno por alguna dificultad no pudiera ingresar el martes que viene, les rogamos nos los haga saber, así damos acceso a la lista de espera que tenemos pendiente para poder ingresarlos.
Así que Marisa, ahí está Sandra. déjame aclarar que algunos están poniendo el mail por aquí, pero este chat no lo vemos más después, entonces no podemos recuperar esa información. Entonces, refuerzo lo que decía Marisa, en el sentido de que envíen su mail a través de del observatorio, que era donde se hacía la inscripción, porque si no, no vamos a poder, esto que está aquí no lo vemos. Yo ahora también estaba viendo si alguien más... Dale se acceso conectó el doctor Ciuro, sí. A Ciuro que está ingresando de nuevo, ahí está queriendo ingresar. A Miguel. Y alguien pregunta, el autor de Rehumanizar el conflicto es Lederach, John Paul Lederach. Aprovecho para responder esa pregunta. Doctor, a ver si le podemos... a ver ahí, el audio, le transmito la pregunta que había para usted. A ver. Hay tantos comentarios que realmente es genial. Mientras aprovecho, no hay que volver a inscribirse. Para aquellos que ya tienen hecha la inscripción, es el mismo link. Les rogamos no disparar el link hacia otra persona, porque como no está registrada, el sistema la rechaza. Así que con inscripción y con el mail. Perdón todas estas cuestiones, pero es por una... para hacer una jornada segura, tranquila para todos ustedes, ¿sí? Y para quienes nos están trayendo su palabra también. Ahí sí, Miguel. Gracias, Marisa. Estás ahí de nuevo. La pregunta es entonces para el doctor Ciuro, la hace Andrés Almada Serra y dice, uno de los puntos más críticos en su exposición para nosotros creo que es el objetivo de mejorar la gobernanza. ¿Cuáles cree que son los primeros pasos ineludibles para avanzar en ese objetivo? Más allá de la formación de políticos y operadores del derecho en materia de derecho de la salud, como señaló el doctor. Perdón, pero veo que está escrita la respuesta, perdóneme, doctor. Es que hay tantos comentarios, perdóneme, aquí está, sí, aquí la veo. La voy a leer ya que estamos. Se trata de una cuestión compleja. Queremos escuchar a él igual, así que... ¿Cómo? Te queremos escuchar a vos. No vale escribir, vale hablarnos. Sí, pero es que ahora no la recuerdo bien. La leo y usted hace sus aportes. Claro. Usted dijo, muchas gracias, se trata de una cuestión compleja. Siempre es difícil organizar gobernanza y en este caso lo es de manera especial. Además de la formación jurídico-sanitaria de los conductores, creo que hay que ir logrando en tiempo y forma confluencia de razonabilidades viables, valiosas, mediante consulta, consenso, fundamentación. Creo que hay que actualizar la gobernanza en salud mundial. La OMS corresponde a otras circunstancias históricas. Al menos se necesitan nuevos compromisos internacionales. Bueno, claro. ¿Ahora estoy silenciado o puedo hablar? No, está bien, lo escuchamos. Bueno, claro, a mí me parece que las estructuras jurídicas, organizativas del país y del mundo no están del todo adecuadas al desarrollo de la salud y mucho menos en una situación de pandemia. De modo que, bueno, en los hechos algo ha ocurrido porque he observado que hay procedimientos de consulta que deberían, me parece, institucionalizarse más y pluralizarse en sus fuentes mucho más y en el ámbito interno. Y me pesa muchísimo la falta de gobernanza mundial en materia de salud. Eso debería intentar resolver, a mí me parece, la Organización de Naciones Unidas, porque la OMS, bueno, evidentemente responde a un tiempo muy anterior, donde no había pandemia, donde no había la aceleración de la posibilidad de contagio que ahora existe, y no tiene los recursos necesarios para hacer frente. No es que quiera establecer algún demérito de la OMS, es que no responde a las circunstancias. Hay que generar un aparato de gobernanza mundial, por lo menos en materia de salud. El mundo de las Naciones Unidas corresponde a finales de la primera mitad del siglo XX. Estamos transcurriendo la primera mitad del siglo XXI.
eso necesita otra organización. No sé si lo explico con claridad, pero creo que es imprescindible. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Es clarísimo, usted es una de sus características. Bueno, gracias. Así que, bueno, entonces, si no hay más preguntas y con todas las cuestiones técnicas que ya les hemos transmitido, renovar el agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí participando y por querer capacitarse en Derecho de la Salud, que es algo que nos pone a todos muy contentos. Muchas gracias.